Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Para hacerle contrapeso a la Constitución de Cádiz, que piensa ofrecer libertades a los criollos, únicamente los criollos, que antes no tenían, porque a los indígenas, a los mestizos y a los esclavos africanos, pues seguían totalmente marginados. A los criollos les da una serie de derechos y privilegios que antes no tenían y que los equiparan, cuando menos en teoría, ante la ley, a los españoles, a los peninsulares. Eso genera que muchos criollos abandonen la causa insurgente y pues si no se vuelcan de manera abierta con los realistas, pues también dejan de militar para los independentistas, para los insurgentes. Esto le resta adeptos y obliga a los insurgentes a crear su propia constitución. Pero para crear una constitución tienen que hacer pues básicamente lo mismo que hicieron los españoles. Ellos no convocan a cortes como los españoles, pero convocan a un congreso constituyente en Chilpancingo. Esto en 1813, a instancia, en su última instancia, de Morelos, que es el que pues está viendo que se pierde su capacidad combativa y los recursos de los criollos, así que convoca a este Congreso Constituyente, y de hecho no solamente lo convoca, sino que además Morelos da el discurso inaugural. Ese discurso inaugural se conoce como Sentimientos de la Nación, lo da el 14 de septiembre de 1813 y es un discurso bastante breve, realmente, son como 3, 4 páginas más o menos. Resaltan las siguientes ideas. Primero, América es libre e independiente. Hasta aquí, en este documento, en ese primer discurso, es donde por primera vez se habla abiertamente de que América es independiente. No se habla todavía de México, no se tiene el concepto de México como país. Se habla así en general, todo el territorio novohispano se habla en general de América. Y si es América, es libre e independiente, señala Morelos. También agrega que la soberanía radica en el pueblo y que esa soberanía que radica en el pueblo se debe depositar en representantes en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial, no en un rey. También ese discurso habla a favor de la abolición de la esclavitud, que la esclavitud sea proscrita de toda la América española. Esto para atender justamente las demandas de los africanos que habitan en América. Se atiende también el tema de la igualdad ante la ley, que no haya distinción social. Esta idea tiene como aspiración impactar en el ánimo de todos los pobladores, sin importar si son criollos, si son mestizos, si son indígenas, si son esclavos africanos. La idea es que es darles esa garantía de que todos van a ser tratados igual. Lo dice hasta Morelos, lo dice algo así como que la única diferencia que se encuentra entre un hombre y otro, que es el vicio y la virtud, nada más. También plantea la eliminación de tributos, esto para atraerse al sector indígena, que es el que tiene que pagar tributos. Ahora, el discurso de Morelos es aclamado por todos, es breve, porque sabe que el público al que se está dirigiendo Morelos, en parte, pues no solamente son criollos, sino que también son, insisto, mestizos, indígenas y africanos, y que a diferencia de los criollos, pues no han ido a la escuela. No se han acostumbrado a pasar horas y horas sentados escuchando a alguien hablar. Entonces, lleva a cabo un discurso breve. Eso está excelente para mantener al menos la atención de su público, del público al que está dirigido al inicio. Después ya no va a funcionar porque Morelos ya no va a estar presente, pero eso lo haremos un poquito más adelante. A raíz del discurso de Morelos, ya se empieza a redactar un acta de independencia y esta se concluye y se da a conocer el 6 de noviembre de 1813. En esta acta se señala, entre otras cosas, todos los agravios que cometió España en contra de la población americana. Se señala también que la soberanía de manera legítima nunca le perteneció a España, que España se la arrebató de manera arbitraria e injusta a los americanos y que es momento de que regrese a ellos. Hablan de crear un país independiente, de nuevo se refuerza de que el territorio se tiene que independizar, cosa que no habíamos visto ni con Hidalgo ni con Morelos al inicio de sus campañas, también hay que decirlo. Es decir, lleva 2 años en guerra Morelos y hasta apenas ahorita habla de independizar al territorio, antes no.
Luego se redacta la Constitución de Apatzingán. Toma un año. Aquí la cuestión es que el acta como tal ya no va a responder plenamente al espíritu del discurso original que había dado Morelos, pero retoma algunos elementos. El 22 de octubre de 1814, la Constitución de Apatzingán, que busca hacer ese contrapeso a la Constitución de Cádiz, señala lo siguiente. Primero, de nuevo, la soberanía popular. La soberanía radica originariamente en el pueblo y esta se deposita a través del voto en sus representantes en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y eso nos lleva al siguiente elemento. Va a ser un gobierno representativo, es decir, todos los ciudadanos que son iguales ante la ley tienen derecho a votar a sus representantes. Segundo, que se desprende también de esta idea de la soberanía popular, es que va a haber una división de poderes. Esa que ya vimos con Montesquieu y que retomó la Constitución de Cádiz a imagen y semejanza de la Constitución francesa. De nuevo la toma la Constitución de Apatzingán. También establece la unidad religiosa, que en México solamente haya una religión y esa religión pues evidentemente sea la fe católica y nada más, con exclusión de cualquier otra. Ahí sí no hay mucha apertura. Otro elemento importante es la idea de un triunvirato, que el ejecutivo no va a estar en manos de un presidente, tampoco va a estar en manos de un monarca, va a estar en manos de 3 gobernantes, de 3 triunviros, por eso se llama triunvirato, son 3 hombres. La idea de que sea un triunvirato es para evitar una dictadura, que el poder ejecutivo se concentre en una sola persona y que con ello cometa abusos. La idea en ese sentido es que entre estos 3 individuos se hagan contrapeso. Aunque claro también está que finalmente los otros 2 poderes, el ejecutivo y el judicial, también le hacen contrapeso al ejecutivo, así como el ejecutivo les hace contrapeso a ellos. Es como una estira de floja. Es la esencia de este tipo de gobiernos. Ahora, ¿por qué decía que al final no se respeta tampoco la esencia del discurso de sentimientos de la nación? Morelos, si bien está pensando en recuperar la alianza que tenía con los criollos, que no abandonen la causa a raíz de los privilegios que ya les da la Constitución de Cádiz, también le interesa darle derechos y oportunidades a los sectores más marginados de la población novohispana, indígenas, mestizos y africanos. El problema es que Morelos no puede atender todos los debates en el Congreso, porque no es solamente un jefe político, también es un jefe militar. La guerra contra los realistas no ha terminado. Y Calleja sigue, de hecho Calleja aprovecha ese año que Morelos está ocupado en el Congreso de Chilpancingo, Calleja lo aprovecha para reorganizar las tropas, reclutar más, sacar recursos y enviarlas a combatir al Congreso, a las fuerzas insurgentes. De hecho, el Congreso de Chilpancingo tuvo que ser evacuado de ahí y movido hacia Apatzingán. Es la razón por la que no es la Constitución de Chilpancingo, sino la Constitución de Apatzingán. Morelos se tiene que distraer mucho con las actividades políticas y cuando se da cuenta, Calleja ya recuperó un montón de terreno que Morelos ha descuidado justamente por su actividad política. Así que tiene que desatender las labores legislativas del Congreso y atender cada vez más sus funciones militares que ha descuidado y que tan ha descuidado que le van a pasar factura, va a empezar a sufrir derrotas importantes. Eso no es todo, sino que además el Congreso de Chilpancingo pues opera como cualquier Congreso constituyente. Es un sujeto se para en el estrado, habla, da un discurso, los demás tienen que escuchar, a decir si lo apoyan o no, otros tienen que levantar, ya sea apoyarlo o a batir sus ideas. Haz de cuenta como si fuera una clase, pero una clase que dura 12 horas, no una clase de 1 hora, sino una clase de 12 horas seguidas, a veces más. Evidentemente, si tú, que estás acostumbrado a ir a la escuela, no aguantarías un proceso así. Imagínate un indígena, un mestizo, un africano, un esclavo africano, que no están acostumbrados a ir a la escuela, que no están acostumbrados hasta permanecer sentados, escuchando hablar y hablar a un montón de fulanos. Cansa. Y ese cansancio se refleja en que eventualmente estos sectores de indígenas, mestizos y africanos, pues se van distanciando del Congreso de Chilpancingo. ¿Quiénes se quedan ahí? Pues los que están acostumbrados a ir a la escuela y sentarse a escuchar a un güey hablar por horas. Y ser ellos mismos también, ese mismo güey, ser capaces de ser ese fulano que se para en la atril a hablar por horas.
son los criollos. Son los únicos que tienen esa preparación académica y les da esa ventaja. Eventualmente el Congreso, incluso si Morelos hubiera quedado, incluso en ese escenario, también se lo hubieran avasallado al final los criollos. Al final no hubiera habido suficientes bases de la gente de Morelos para apoyarlo. Al final el Congreso de Chilpancingo, aunque es abierto para todos los grupos sociales, sin importar si son criollos, mestizos, indígenas o africanos, al final quienes se apoderan del Congreso son los criollos, con o sin Morelos. De hecho, desde que estaba Morelos empezaron a apañárselo, y ahora que ya no está, pues con mayor razón. Por eso es que este Congreso de Chilpancingo y la constitución que construyen a partir de ese Congreso es una constitución que ya no responde plenamente a la idea original e intención de Morelos. Le salió mal desde el punto de vista político a Morelos, pero también le sale mal desde el punto de vista militar. Lo distrae por completo de sus funciones militares, le da tiempo a Calleja para recuperarse, rearmar a su ejército y lanzarse a la ofensiva de nuevo, recuperar terrenos perdidos. Y cuando Morelos trata de recuperar lo perdido, ya realmente es demasiado tarde. Calleja ha elevado demasiado los números, ha restablecido por completo la situación en favor del bando realista y empieza derrota tras derrota insurgente. Al final, en este esfuerzo por proteger al Congreso de Chilpancingo y evitar que sus legisladores sean capturados por los realistas, Morelos es derrotado en una batalla por los realistas, pero no solamente es derrotado, sino que además es apresado en 1815. Llevado finalmente hasta cerca de la Ciudad de México, bueno, a las afueras de la Ciudad de México, en Ecatepec, en ese entonces era un pueblito. Ahí es juzgado, fusilado, después de ser encontrado culpable de traición a la corona, fusilado, y con la muerte de Morelos, toda la causa insurgente se desploma por completo. Morelos había logrado levantar la causa de los insurgentes después de la muerte de Hidalgo, y la había llevado a su punto más alto realmente. De hecho, el momento más brillante de los insurgentes fue bajo el liderazgo de Morelos. Cuando Morelos muere, aunque quedan líderes importantes, como un Guerrero, un Guadalupe Victoria, incluso un Santana, aunque quedan ellos, pues no tienen ni el arrastre social que tiene Morelos, ni la capacidad política ni militar que en su momento tuvo también el caudillo del sur, Morelos. La causa insurgente se desploma, es limitada, se empieza a fragmentar, además se fragmenta y se empieza a debilitar en un momento en que las fuerzas realistas están fortalecidas después del trabajo que hizo Calleja. Se empiezan a debilitar, lo aprovecha al máximo el bando realista, los empieza a empujar a cada vez rincones más apartados del territorio novohispano. Las ciudades que estaban bajo control insurgente caen de nuevo en manos de los realistas. Y a partir de ahí empieza una larga noche de, pues casi 6 años para los insurgentes. 5 o 6 años para los insurgentes. En que pues sí siguen combatiendo a las tropas realistas, pero paulatinamente pierden capacidad y efectividad ante las fuerzas realistas, y pues ya de hecho no solo no se atreven a enfrentarlos en campo abierto, lo que se limitan por completo a una serie de operaciones o defensivas o de escaramuzas cuando logran encontrar contingentes realistas aislados. Pero ya se vuelve una fase como cuando estaba Morelos al inicio, una guerra de guerrillas, pero que ningún jefe insurgente logra sacar de ahí, como en su momento se hizo Morelos, elevarlos de la guerra de guerrillas a guerra formal, a guerra convencional. Después de la muerte de Morelos, regresan a guerra de guerrillas y no hay ningún jefe insurgente que sea capaz de cambiar esa situación. ¿Cómo se desarrolla este fenómeno de guerra de guerrillas? Y en qué momento se empieza a transformar, lo tenemos que ir viendo más adelante. De hecho, en el siguiente video tendremos que hablar de la guerra de guerrillas y
una pequeña etapa ahí de despunte y que tuvieron los insurgentes a raíz de la expedición de un militar español que se les une, Javier Mina. Pero de la guerra de guerrillas y de Javier Mina hablaremos entonces en el siguiente video. Hasta entonces.